Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre un artículo sobre bioindicadores titulado Los tiburones como bioindicadores de contaminantes y cambios tróficos en ecosistemas marinos. Bueno, les voy a dar una breve introducción. El ambiente marítimo enfrenta serios problemas de impacto ambiental originados por diversas fuentes, ya sea natural o por actividades antropogénicas. Los tiburones, por ser depredadores, tope en las cadenas tróficas, tanto como costeras como oceánicas. Los mejores bioindicadores de la salud ecológica del ecosistema en el que habitan, ya que al analizar su dieta permite identificar las especies para clave como indicadores de perturbaciones en el ecosistema marítimo y al detectar el nivel de contaminación por metales y sus tejidos. Permiten adquirir sobre los niveles tóxicos para el consumo humano. Los del consumo humano son el proceso que también están contaminados los tiburones, en el cual ellos hicieron el análisis de rasparle y ver cuál era el motivo de los metales pesados y las toxicidades que tenían los tiburones. Bueno, el origen de los contaminantes. Los contaminantes presentes en los océanos ingresan a través de diferentes rutas, como las deposiciones atmosféricas, aire, aguas y aguas subterráneas, y los ríos. Una vez que los contaminantes entran en contacto con el océano, mediante procesos físicos, químicos y biológicos, se contribuyen con la columna de agua y en los sedimentos en donde los animales marinos, como los peces, entran en contacto con ellos. Bueno, ahora sí que en el contaminante tenemos uno, que es el mercurio, que es uno de los elementos más estudiados debido a su efecto en el sistema nervioso de los humanos. Es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre, pero también es consecuencia de la industrialización y se realiza en las bacterias de mercurio inorgánico e inorgánico. Bueno, ya mencionado todo esto, la pregunta aquí es, ¿por qué los tiburones como bioindicadores? Algo importante que se puede mencionar es que estos tiburones cumplen con ciertas características, como lo son su longevidad, una lenta tasa de crecimiento y por ser, pues en la pirámide estar como los primeros superiores como depredadores. Así que al encontrarse en la parte superior de esta pirámide, son susceptibles a bioacumular y biomagnificar diversos tipos de contaminantes, entre los que entran los metales pesados o también contaminantes orgánicos. Cabe mencionar que hay unas especies que sí son migratorias, entonces esto sí se podría mencionar como una desventaja, pero también hay especies que tienen movimientos muy restringidos, por lo que nada más, por lo que ellos podrían proporcionar la información, de contaminación de un área en particular. Eh, pues ahora sí que, por ejemplo, en las siguientes vamos a mencionar, los bioindicadores de metales pesados, que, como lo sabemos, las normas, nos indican la 242 y la 027, nos indican los límites permisibles de los metales en los humanos. Entonces se hicieron ciertos estudios, ya que esto también puede provocar enfermedades, como incluso se han escuchado noticias que ya hay personas que se han enfermado por consumir pescados o diferentes tipos de alimentos pues del mar. Entonces se hicieron estudios a ciertos tiburones en ciertas áreas. Por ejemplo, el primero de ellos em, es el metal pesado, el cadmio, que nos dice que el límite permisible es de 0.5 a 1 partes por millón. Y aquí los que más destacaban, que pasaba de este límite, es el tiburón maco, que pasaba de 1.12, y el tiburón sarda
que también pasaba de 2.97 partes por millón. El primero, el mako, se encuentra en la zona de México y el segundo en la zona de Japón. A estos se les hicieron estudios en los hígados y se encontró que pues contenían este metal pesado pasando el límite permisible. El siguiente metal que se estudió también es el plomo, entre el que entra el tiburón de puntas negras, que pues este es de la zona del Atlántico, y el tiburón azul, que también es, pues este es de Inglaterra, y el plomo tiene un límite permisible de 1 a 1.7 partes por millón, y el primero, el tiburón de puntas negras, era de 2.51 y el tiburón azul de 1.14, pues lo cual pasaba mucho más, incluso unos hasta el doble del límite permisible en humanos. Estos se hicieron estudios, uno en sus músculos y otro en el hígado. Ahora, otro metal es el mercurio. Aquí algo que me llamó muchísimo la atención fue que, por ejemplo, en las zonas de Japón, en Japón, se encuentran 7 especies diferentes que pasan del límite permisible, que es una parte por millón. Entonces, pasa del límite permisible de esta, pues es de esta norma. Y también en Australia hay 3 especies que pasan de esta norma, de este límite, y en Florida y en Brasil 2 especies. Entre las que podemos mencionar, por ejemplo, el tiburón sedoso y el tiburón azul, los cuales contienen alto mercurio, y por ende también esto llega a ser algo preocupante, al menos aquí en México ya se han empezado a hacer estudios, porque pues hay ciertos alimentos que se consumen, o que incluso consumen los tiburones, y esto podría generar unas grandes enfermedades, incluso hasta la muerte en seres humanos. Entonces, pues es algo sorprendente que, incluso también cabe mencionar que no es porque ellos estén directamente en el área afectada, sino también porque llegan a consumir ya sea peces, entre otros animales acuáticos. Entonces, al consumir estos puede que el pez traiga este contaminante y pues también el tiburón termine contaminado por su alimentación. Ahora, los tiburones como indicadores de plaguicidas. Esto, como lo mencionan mis compañeras, se debe a que el tiburón está por así decirlo, en el tope de la cadena trófica dentro de su ecosistema. Entonces, el tiburón pues consume especies menores como los peces, que estas especies menores pues también consumen los plaguicidas. Entonces, forma parte de la red, por lo que el tiburón, al ser el depredador, puedes tomar en cuenta los estudios que se le hacen en sus tejidos. Y gracias a esto se ha encontrado, por ejemplo, en Italia, en el mar Mediterráneo, que el DDT es el plaguicida que más se encuentra presente. De igual forma, en Brasil se hicieron estudios en donde se encontró que en las zonas costeras es más probable que haya contaminantes por plaguicidas, a diferencia de en las zonas oceánicas. Y esto tiene mucho que ver por la exposición de los humanos a los plaguicidas, pues los humanos consumen los tiburones y se puede tomar como un indicador directamente de la exposición humana a ese tipo de contaminantes. De igual forma, se encontraron en ciertos tipos de tiburones, en estudios en el hígado, en estudios en los músculos e incluso en los huevos, de la cantidad de plaguicidas presentes, como son los organoclorados. Y estos afectan en sus funciones bioquímicas y se han presentado daños en los niveles de vitamina A y E dentro de ciertas especies. Siguiente, por favor. La transferencia vía materna de contaminantes. Esto está presente en los tiburones y se ha encontrado que los tiburones empiezan a bioacumular contaminantes incluso antes de nacer. ¿Esto por qué? Porque la madre, al consumir los plaguicidas,
o los metales pesados, lo tiene en su cuerpo y más específicamente en los lípidos del cuerpo del tiburón, y estos se transfieren a la yema del huevo de sus crías, por lo que cuando los huevos se están formando ya llevan plaguicidas, llevan metales pesados, llevan estos compuestos organoclorados y estos compuestos persistentes, por lo que el tiburón al nacer ya presenta niveles de contaminantes. Y esto pues se sigue elevando en lo que es la vida del tiburón. Siguiente, por favor. El cambio climático. Esto también es un factor que se relaciona directamente con los tiburones. ¿Por qué? Porque el cambio climático, como sabemos, es la alteración de la temperatura o del clima en un lapso de tiempo. Y esto ha afectado a los tiburones de forma en que ellos habitan, bueno, ciertas especies habitan en las aguas profundas y estas aguas han tenido alteraciones, por ejemplo, en la salinidad y en la temperatura, por lo que la cantidad de tiburones que antes habitaba en esos ecosistemas ahora va a ser menor, por lo que se toma como un bioindicador que es directamente afectado por el cambio climático. De igual forma, pues han disminuido las cantidades de tiburones y pues hay hay una clara ¿cómo se dice? Hay una clara relación entre las especies de tiburones, la abundancia de estas y el cambio climático. Siguiente. Tu micrófono, compañero. Estaba hablando en mi disculpen. Sí, bueno, entonces los bioindicadores los tiburones como bioindicadores de cambios en el ecosistema, pues es debido a eso, ¿no? De que su tasa de crecimiento es lenta, de que están en el tope de la cadena alimenticia como depredadores, y esto refleja mucho la forma en la que cambia el ecosistema, porque pues reciben como tope de cadena alimenticia, reciben todo el impacto de los cambios. Es por eso que los tiburones están tomándose pues como indicadores, ¿no? Y pues finalmente, pues como la conclusión, en términos generales se puede concluir que algunas especies de tiburones, al ser consideradas depredadores, pueden ser utilizados como bioindicadores del estado de salud del ecosistema, ¿no? Los estudios tróficos aportan información de la dieta de una especie, lo cual indirectamente describe la diversidad y la abundancia de las especies presentes en su zona, ¿sí? Entonces, recolectando muestras del hígado, del músculo, los riñones, podemos utilizarlos para analizar bioquímicamente en busca de contaminantes, en busca de metales pesados, ¿sí? Conocer en dónde estos depredadores residen, por dónde habitan, por qué áreas del ecosistema abundan más, y justamente de esa forma entender cómo está impactando el cambio climático en la fauna, el ecosistema y todo el entorno, ¿no? de estos seres, de estos sí, de los peces estos. ¿Qué son los tiburones, eh? Son ahorita lo corto, pero ¿qué son de estos, qué puedo decir, peces? No, ¿verdad? No son peces, ¿no? ¿Sí son peces? No, son tiburones. Animales, ¿no? Bueno, sí, de estos animales. Pero sí, porque yo chequé que, o sea, el conjunto de tiburones se dice cardumen, porque son pues peces. Ajá. Como peces. Porque no es manada, es cardumen. Correcto. Listo, pues esa sería como la conclusión del por qué podemos tomar los tiburones como para analizar los bioindicadores de un ecosistema.
la bibliografía,